Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, he tratado en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, se subió a los cielos. Mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, mandóles no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: habéis oído de mi boca, porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Entonces le preguntaron sus discípulos allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no toca a vosotros a saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires, hasta que le ocultó una nube a sus ojos. Y estando atentos, mirando cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que entre de vosotros se ha subido al cielo, así volverá como lo habéis visto irse al cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, aparecióseles Jesús y les dio en rostro, con su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Lanzarán demonios en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes, con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que le acompañaban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos hoy en el día de la Ascensión de nuestro Señor. Y este día nos recuerda cómo nuestro Señor terminó su viaje, su vía en esta vida, y regresó al cielo, así como había venido el día de la encarnación, del día de la anunciación a la Virgen María, que estuvo aquí con nosotros en la tierra toda su vida, su infancia, su vida adulta y hasta su muerte y resurrección, y después regresó al cielo para dejarnos claro que estamos en esta vida de paso, para que no nos apeguemos a esta vida y que permanezcamos con ese deseo de un día estar con Él. Pero sin embargo, mientras estamos en esta vida, debemos hacer nuestro deber, como dijeron los ángeles a los apóstoles: que estás ahí mirando, así como Él se fue, así vendrá un día, como diciéndoles: regresad a vuestra vida, a hacer vuestros deberes, a evangelizar el mundo, a salvar las almas. Y esa es la misión que tiene la Iglesia en este mundo, la Iglesia militante. Y nosotros somos miembros de la Iglesia militante, estamos aquí en esta vida dando testimonio de nuestro Señor, de nuestra fe, y por nuestra actitud, por nuestra vida, por nuestra
nuestro combate espiritual, nuestras oraciones, estamos tratando de salvar nuestras almas y también de agrandar la iglesia. Por eso se dice que la iglesia en este mundo es la iglesia militante. Y esta misión de la iglesia de salvar las almas, pues es la principal, fuera de la gloria, además dentro de la gloria de Dios es lo más importante, salvar las almas. Hoy la Iglesia del Concilio Vaticano II nos quiere hacer creer que estamos aquí para hacer nuestra voluntad, para hacer nuestro gusto, y que no debemos someternos a la ley de Dios, al mandato de nuestro Señor, que dijo, como hemos oído hace un momento, id a evangelizar todas las naciones, aquellos que creerán se salvarán y aquellos que no creerán se condenarán. Es contrario al espíritu ecuménico de la Iglesia modernista, e incluso con más claridad el Papa Francisco ha dicho que el espíritu de convertir a las demás religiones es un veneno para el ecumenismo, como si el ecumenismo fuera más importante que el Evangelio. El Evangelio, nuestro Señor nos dice claramente que pues Él vino a la tierra para salvarnos, no solo a algunos, sino a todos. Él murió por todos los hombres, aun si no todos lo aceptarán, no todos lo han seguido, pero Él murió por todos. Así que si empezamos a sacrificar la misión de la Iglesia por el bien del dicho ecumenismo, estamos contrariando a nuestro Señor. Entonces el Papa Francisco ya no es la primera vez que contraría directamente pues la enseñanza bíblica y la enseñanza de la fe de la Iglesia. Así que no es esa nueva doctrina la que debemos seguir. Nosotros seguimos la doctrina de nuestro Señor, la doctrina de la Iglesia, que siempre no hizo más que continuar esta misión evangélica de nuestro Señor, así como les dijo nuestro Señor, ir a evangelizar a todas las naciones, pues es lo que hicieron los apóstoles, que eran los primeros hombres de iglesia, y todos los primeros cristianos también eran apostólicos, en el sentido de que trataban de convertir a los demás. Es en los primeros años de la iglesia donde hubo más expansión, más fecundidad, porque había más fe, pero también había más santos, había más mártires, y esa es realmente el deseo de Dios, de que las almas se conviertan y que sean atraídas a la verdad. Predicar el Evangelio es la verdad de Dios, esa verdad que hoy ya no existe. Para la iglesia modernista, la verdad, cada quien tiene su verdad, no hay una verdad en la cual debamos creer y a la cual debemos someternos todos. Entonces, cuando alguien quiere hablar de la verdad, se le tacha de una persona presuntuosa, orgullosa, como que pretende tener la verdad a pesar de los demás. Pero nosotros no pretendemos tener la verdad, sino simplemente someternos a ella, esa verdad que nuestro Señor predicó, que nuestro Señor enseñó, que es la verdad de Dios, y no es nuestra verdad, porque cuando hoy se dice cada quien tiene su verdad, pues es como decir cada quien tiene su opinión y cada quien tiene derecho a seguir su opinión, pero no a someterse a la verdad que está arriba de todos. Y esa opinión o esa verdad, entre comillas, de cada quien, pues es simplemente un acto de soberbia, de insumisión a Dios, a la enseñanza de Dios.
Si Dios no hubiera venido, si Dios no hubiera venido a la tierra, no hubiera muerto por nosotros, no hubiera predicado, pues serían excusables, ¿verdad? Serían excusables porque no sabían en qué medida, a dónde está, podían tener dudas sobre quién tiene la verdad, sobre cuál es la verdad. Pero una vez que Dios vino a la tierra y nos enseñó y nos dio su enseñanza por medio de la iglesia, entonces ya no hay excusa, ya no hay razón de buscar otra religión o hacerse su propia filosofía, su propia opinión sobre esta vida, sobre lo que pasará después de esta vida. Eso es ya soberbia. Nuestro Señor nos mostró que Él era Dios. Él no solo dijo que era Dios, Él nos probó que era Dios por sus milagros, por su santidad, por su muerte y resurrección, y finalmente también por su ascensión. Nos mostró que Él era Dios. Así que esto es un hecho histórico, no es una leyenda que han creado los creyentes, como dice el modernismo, ¿no? Que todo esto es una obra del espíritu religioso, y no es verdad. Es un hecho histórico, se puede comprobar históricamente que Jesucristo existió, y hay suficientes testimonios para decir que nuestro Señor vivió y murió por nosotros y resucitó. Todas esas personas prácticamente que estuvieron presentes en su ascensión murieron, pues yo pienso la gran mayoría mártires. Todos los apóstoles fueron mártires, o los discípulos, y es como el sello del testimonio para decir realmente Jesucristo resucitó, porque nosotros lo vimos resucitar, nosotros creemos en Él, creemos en lo que Él dijo, y si doy mi vida por Él es porque realmente fue así. Estoy dando un testimonio. ¿Y cuál testimonio más grande que el de dar su vida? Ese es el testimonio que dieron los apóstoles y los discípulos. Entonces pensemos bien en eso, que es la prueba de la divinidad de Jesucristo, y en esa confianza podemos construir nuestra vida, construir la iglesia. Está fundamentada en Jesucristo, en su verdad, en su gracia, en sus enseñanzas, en su tradición, porque lo que Jesucristo enseñó se transmitió, y eso es lo que quiere decir tradición. Tradición quiere decir transmitir. Transmitir no es inventar, como el Concilio Vaticano II fue una invención. Tomaron algo de la tradición para disimular, pero realmente se le ha dado otro enfoque nuevo que cambia la sustancia, que cambia la doctrina. Es una iglesia semiprotestante, modernista, racionalista, subjetivista, la que ahora predica el Papa Francisco. Es una iglesia nueva, es otra iglesia que nunca existió. Por eso ellos siempre hacen referencia a la iglesia conciliar, pero la iglesia conciliar comenzó en el siglo XX, no existía antes. Entonces todo se hace con referencia a la iglesia conciliar porque es una nueva iglesia. Por eso, si fuera la iglesia de siempre, no sería referencia a la iglesia de siempre. Entonces, cuando se hace referencia a la iglesia conciliar, se la hace como si fuera un criterio para juzgar todo el pasado, cuando es al contrario que debería ser. Es todo el pasado, toda la tradición que debe juzgar lo que se hace posteriormente, y es el verdadero criterio. Así que tanta gente ha caído en este engaño por falta de discernimiento, por falta de comprender qué es la fe cristiana, y mucha gente ha aceptado ese concepto de una manera más o menos engañados,
de que la fe es un acto de piedad, es un sentimiento. Sí, la piedad es algo bueno, pero viene de la fe. Porque yo creo, yo tengo piedad, porque yo creo, yo rezo, yo tengo todos los demás actos cristianos, pero están fundamentados en la fe. Entonces, si muchos cristianos han terminado por creer en eso, que la fe es un acto de piedad, una especie de sentimentalismo, y no es así. Ese es el engaño que han caído muchos, y debemos tratar de curar en nosotros si hay algo de esto, ¿verdad? Porque eso viene de muchos años y a veces estamos contaminados de ciertas ideas en ese sentido. Hay muchos cristianos que piensan que todos los hechos de los primeros siglos de la Iglesia eran como leyendas, que son cosas muy cuestionables, y todo es cuestionable, y no es así. Históricamente se puede probar que Jesucristo existió, que los apóstoles existieron. Es un hecho histórico, no es la resurrección de Cristo, no es una especie de una cosa que escogemos nosotros porque nos atrae o porque es un sentimiento religioso. No. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, y ese hecho histórico es algo que equivale a cualquier otro hecho histórico, no es una imaginación o una leyenda. Y eso es lo que muchos católicos han terminado por aceptar, esa mentalidad de cuestionar demasiado. Hay cosas que son cuestionables, pero lo que es los evangelios, la vida de nuestro Señor, la tradición de la Iglesia misma, no son cuestionables. Así que tengamos mucho cuidado de tener esa fe en la tradición de la Iglesia que nos viene por los apóstoles de Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.